Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Hoy vamos a hablar de empaque y rotulado de alimentos. Revisemos qué es el empaque. Un empaque es todo recipiente o soporte que guarda que guarda el producto, que permite conservar sus características naturales de consistencia, color, textura, olor, sabor y peso. Veamos los diferentes empaques que hay. Tenemos los envases, que son empaques que sirven para almacenar y transportar el producto. Generalmente cuando nos referimos a envases, lo hacemos para recipientes de plástico o de vidrio. Tenemos el empaque, que es un recipiente flexible, que es el que se pega a los alimentos como las salchichas, los champiñones, que el empaque se está pegando al alimento porque está empacado al vacío, entonces ese se considera un empaque. También tenemos las envolturas. Las envolturas son las que vienen que envuelven los caramelos, los chocolates, como los que vemos ahí en la imagen. Y tenemos los contenedores. Los contenedores son utensilios grandes, recuperables, que se usa para guardar un alimento, como las cajas de acetato que ustedes están viendo acá, como los contenedores de icopor, como los contenedores de material que se parece al icopor, pero no es esa clase de material que ahora más adelante se los voy a mostrar. Esos son contenedores. Además de los empaques, también tenemos el embalaje. ¿Qué es el embalaje? El embalaje es el recipiente que contiene los empaques, como lo estamos viendo en la gráfica. Entonces, por ejemplo, si tengo un bocadillo, el empaque del bocadillo es la hoja que se le pone, la hoja de bijao que se le coloca al bocadillo, y el embalaje sería la cajita de madera que trae 12, 14, 20 bocadillos. Si estamos hablando de la cerveza en lata o la gaseosa en lata, entonces la lata es el envase de la gaseosa y el embalaje es la bandejita de cartón que trae 12 eh, gaseosas, 12 o 24 latas. ¿Cuáles son las funciones de ese empaque? Primero, ante todo, protección. ¿Pero protección de qué? Protección física. ¿Cómo así que protección física? Sí, el empaque o el envase debe proteger al alimento de la humedad y de la luz. Ojo, cuando nosotros compramos un alimento que esté protegido de la luz, debemos mantenerlo protegido de la luz porque la luz altera las condiciones de ese alimento. Entonces, por ejemplo, si la leche en bolsa, ustedes ven que por dentro es oscura, quiere decir que debo mantener la leche en esa bolsa. Si ustedes compran un vino que viene en botella ámbar, o sea, la botella que es oscura, deben mantenerlo en esa botella. Si compramos café, y el café viene en una bolsa que es por dentro es oscura, debemos mantener el café en esas condiciones para que él mantenga sus características sensoriales, es decir, de sabor, aroma. ¿Listo? ¿De qué más protege el envase o el empaque al alimento? De golpes mecánicos. A veces cogen los productos y los botan ahí como caigan y el empaque lo protege de que se vaya a maltratar por esos golpes que recibe. También lo protege de la parte térmica, es decir, de las temperaturas cuando hace demasiado calor o hace demasiado frío, él protege el alimento de estos cambios de temperatura. También lo protege de contaminantes químicos. Recuerden que estuvimos hablando de que un producto se puede contaminar por trazas de desinfectantes, por trazas de algún pesticida o de algún fungicida. Entonces, ese empaque o embalaje o envase lo protege al alimento de esa contaminación. En una exhibición comercial, ese envase protege al alimento porque en una exhibición comercial todos queremos coger los alimentos que se están mostrando, para eso los están exhibiendo. Entonces, el empaque protege el alimento de que todos lo estemos manoseando. ¿Cuál es el objetivo de ese empaque o envase? Es llevar el producto desde el origen hasta el origen, por ejemplo, cuando es captura por animal
o cosecha de productos vegetales hasta que el consumidor final lo tenga. Entonces, fíjese que acá tenemos la fruta en el árbol, la colocamos en la caja para que ella lo proteja de condiciones ambientales y termine en manos del consumidor en óptimas condiciones. Voy a comentarles y quiero que revisemos un poquito los materiales que pueden existir para alimentos. Entonces tenemos las cajas de madera, que ustedes normalmente las ven con los vinos o los guacales donde viene la papaya o donde viene el tomate. Y ojo, porque esos guacales traen un montón de cucarachas. Hay que tener cuidado con esos guacales si les llegan a llevar los productos. Aunque normalmente yo sé que ustedes allá en el hospital los productos se los llevan es en canasta. Tenemos el cartón corrugado o compacto, que es el cartón que utilizamos para envasar pues colocar botellas dentro de él. Tenemos la hojalata, ustedes han visto los alimentos enlatados. Recuerden que debemos tener cuidado con el enlatado que esté soplado porque puede haber Clostridium botulinum y ya hablamos de eso ayer. Tenemos los envases plásticos, que son los contenedores como los que estamos viendo acá, que se utiliza para almacenar sobre todo vegetales. Y tenemos el vidrio, que es un material que guarda muy bien el alimento, aunque se había dejado de utilizar por los costos, pero ya nuevamente, debido a que debemos contribuir con el medio ambiente, se está volviendo a utilizar el vidrio porque es reutilizable. Tenemos el Tetra Pak, que es unas cajitas pues, donde viene la leche, que ustedes ahora ven que la leche no hay que refrigerarla, cuando vienen en cajitas la pueden dejar por fuera de la nevera. ¿Por qué? Porque el empaque está protegiendo ese producto. Entonces tenemos el Tetra Pak que tiene 7 capas, 2 de plástico, una de aluminio, otra de plástico, otra de cartón y otra de plástico. Es un empaque que es espectacular para almacenar los productos, para protegerlos, pero es un empaque que es supremamente costoso. Si un jugo de cajita me vale, por ejemplo, 1.200 pesos, de esos 1.200, 700 corresponden al empaque. Es muy, muy costoso. Con los empaques también debemos tener otro cuidado y es que el empaque protege el alimento mientras esté en las condiciones que se debe tener. Una vez rompamos el empaque, sobre todo, por ejemplo, las salchichas, las mortadelas, que vienen en empaque, un empaque al vacío, el empaque la protege mientras esté sin romper. Una vez usted rompe la bolsa donde viene la salchicha o donde viene la mortadela, debemos sacarla de ahí. ¿Por qué? Porque ya se rompió el empaque que estaba sin aire y ahora entró oxígeno y eso hace que el producto se empiece a descomponer. Por eso cuando ustedes compran salchichas, destapan el empaque, sacan una o dos y dejan las otras en la bolsa, se empieza a poner babosa, porque ese empaque ya no la está protegiendo, sino que está ayudando a que se descomponga. Él la protege mientras esté sellado. Entonces debemos tener ese cuidado. Cojan las salchichas cuando están en la bolsa y saquen las que queden y pónganlas en un contenedor y las llevan a la nevera. Cuando yo hablo de un contenedor puede ser una caja plástica o algún recipiente para que la puedan tener en la nevera. Y la protejan del frío porque el frío también quema, se les va formando una cascarita por encima. ¿Listo? También tenemos empaques biocompostables, que los empaques biocompostables son, por ejemplo, los que se descomponen después de que se usan. Por ejemplo, la cascarilla de arroz, la bolsa de cascarilla de arroz, que ella después de un tiempo se empieza a deshacer y se puede utilizar para hacer abono. Tenemos estos contenedores que les comenté ahorita que se están haciendo de bagazo de caña. Ustedes ya en el mercado, en los supermercados, los encuentran. Los contenedores que, como para echarle la comida, donde él protege la comida y no se va a dañar. Es hecho de bagazo de caña. Tenemos estos que no son empaques, pero quería que los conocieran. Las cucharas desechables, los tenedores desechables, los pitillos desechables, pero que son hechos con semilla de aguacate. Tenemos también estas bandejas que ya no son de icopor, sino que son de cáscara de maíz y piña.
En Vélez están trabajando unos platos para sopa que son hechos con hoja de plátano. Entonces, se ha venido trabajando mucho en esta parte de los empaques para alimentos. También tenemos algunas sustancias que nos ayudan a mantener los alimentos, como las almohadillas de liberación de dióxido de azufre, que ustedes las han visto dentro de las cajas que traen el, las frutas, y ellas lo que hacen es evitar que la fruta se siga madurando. Entonces, por eso las colocan. Y también tenemos los envases inteligentes como lo que ustedes ven acá. Esto es un recipiente para café, es plástico, pero él en la parte de abajo tiene doble capa. Dentro de las dos capas va agua. Y ellos tienen un botoncito que usted coge el café frío, despicha el botoncito aquí abajo y se libera una sustancia que hace que el agua se caliente. Al calentarse el agua, que no tiene contacto para nada con el café, entonces ese calor hace que el café se caliente y ustedes tengan una bebida caliente para consumir. También tenemos etiquetas inteligentes, que son las que se le colocan a algunos alimentos y que ellas empiezan a cambiar de color cuando el alimento se empieza a descomponer. Se usa más que todo en carne. Ahora que ya vimos toda la parte de empaques, hablemos del rotulado. Entonces, para hablar de rotulado en Colombia, tenemos la resolución 005109-2005, que nos habla de los requisitos técnicos que debe tener la etiqueta o rótulo. También está la norma técnica 512-1, que nos dice, es para industrias alimentarias y que nos dice a manera general que debe tener el rótulo. Y la NTC 512, que nos habla de rotulado, pero todo lo que tiene que ver en la parte nutricional. Pero el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2021 sacó la resolución 0810, que es la que habla del etiquetado frontal. Recuerden, ahora los alimentos que tienen algunas condiciones especiales deben llevar un etiquetado frontal. Ahora más adelante lo vamos a ver. Y la ley 2120 de 30 de julio de 2021 también es la ley por medio de lo cual se habla de entornos saludables, la ley que llamaron comida chatarra, y ella trae un artículo que lo vamos a ver ahora más adelante, que también nos habla de etiquetado frontal. Entonces miremos, el rótulo o la etiqueta del alimento, de acuerdo a la resolución 0519 de 2005, nos dice que que la etiqueta no debe describir o presentar el producto alimenticio de una forma falsa. O sea, lo que yo coloque en la etiqueta, eso debe ser, eso se debe cumplir. Si no lo cumplo, no lo debo colocar. Los alimentos envasados no deben presentarse con rótulos que presenten gráficas o que presenten matachitos que hagan pensar que el producto es medicinal. O sea, si no está comprobado científicamente, no lo podemos colocar. Entonces, es una cosa que ustedes deben revisar en las etiquetas. El rótulo o etiqueta no debe de estar en contacto directo con el alimento. Generalmente ese rótulo, si es como por ejemplo carnes, ustedes se fijan, si ella trae un rótulo, está por encima del plástico que cubre la carne. Entonces, él no debe, el rótulo o la etiqueta no debe tocar el alimento. ¿Por qué? Porque va a ser una fuente de contaminación. Los alimentos que digan, ojo, 100% natural, tienen que ser naturales, o sea, no pueden llevar ninguna clase de aditivos. Entonces, si ustedes ven un alimento y dice 100% natural, es porque él no puede tener ninguna clase de aditivo. Los alimentos envasados no deben presentarse de manera que haga suponer al alimento que se parece a otro. Cada alimento tiene su propia descripción, no puede, en la etiqueta tiene que ser muy claro. Cuando se utilicen sabores artificiales, se debe colocar la palabra sabor artificial. ¿Dónde? Donde la gente lo vea, no en la parte de atrás escondido y bien pequeñito, no.
No, acá nos están diciendo pilas ahora. Si usted coloca un sabor artificial, debe colocarlo en la parte donde el consumidor lo pueda ver y él decide si compra o no compra el producto. Miremos qué información, y esto es pilas para ustedes, porque debemos revisar las etiquetas de los alimentos que vamos a trabajar o que vamos a consumir. Entonces, miremos qué debe tener una etiqueta, cuál es la información que debe tener. Tenemos, primero, el nombre del alimento. Debe tener clarito el nombre del alimento. La lista de ingredientes, esa generalmente la colocan atrás. Miremos la lista de ingredientes, a ver qué productos tiene. Si en los ingredientes está que tiene saborizantes, colorantes, quiere decir que ese es un producto que no es muy natural. Contenido neto y peso escurrido, deben tener el peso del producto. El nombre y la dirección del fabricante, quién es el que lo está elaborando y si fue que lo compraron y lo reenvasaron, entonces ahí dice reenvasado por la industria tal. La identificación del lote, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento y las instrucciones para su conservación. Por eso es que hay alimentos que ustedes encuentran que dice manténgase refrigerado o manténgase congelado, porque son las condiciones en que se debe almacenar y recordemos que cuando hay refrigeración o congelación debemos mantener la cadena de frío. O a veces ustedes encuentran alimentos que dicen manténgase a temperatura ambiente. Las instrucciones para usarlo. Ojo, aquí nos pasa lo mismo que cuando, ¿se recuerdan cuando hablamos de higiene y desinfección que decíamos que debíamos respetar las condiciones del fabricante? Aquí también, si aquí nos explican cómo usar el alimento, debemos usarlo como nos están indicando porque ellos ya hicieron el ejercicio y saben cómo se debe usar el producto. Debe tener el registro sanitario y, ojo, si tiene sustancias que son alergenos, debe decir que tiene debe decir contiene alergenos. ¿Qué son alergenos? El maní. Hay personas que son alérgicas al maní y el producto que tiene maní debe decir claro y donde se vea que tiene maní para que la persona que sea alérgica al maní no lo vaya a consumir. Lo mismo lo que son pescados, mariscos, porque hay personas que son alérgicas a estos productos, entonces debe decir es un alergeno. Eso en cuanto a la resolución, pero también la NTC 512-1 nos dice lo mismo que la resolución, pero nos dice que además debe tener otras cosas, como cuál, como el número del registro sanitario. Cuando se destaque la presencia de un ingrediente, se coloca el porcentaje. ¿Qué es que se destaque la presencia de un alimento? De un ingrediente. Que tenga más de lo que normalmente tiene o que tenga menos de lo que normalmente tiene. Eso lo debe decir la etiqueta. Cuando se diga la menor cantidad, también lo debe decir, lo acabamos de decir. Y ojo, si un alimento es irradiado, debe escribirse y colocarle este símbolo. Entonces, ojo, revisen este símbolo. ¿Qué productos tienen este símbolo? Son alimentos que sean irradiados. No es que no lo voy a comprar y no, qué terror. No, es que debemos tener cuidado, es un producto irradiado. Y el país de origen. Esas son las cosas que debe tener la etiqueta. Lo que vimos ahorita en la diapositiva anterior, más esto. En cuanto a la información que es obligatoria, que sí o sí debe estar y que debemos tener en cuenta, el rotulado no debe separarse del envase. Así como no puede tener contacto con el alimento, tampoco puede separarse de él, porque si la etiqueta se cae, no tenemos la información del producto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que mirar mucho las fechas de vencimiento. Ojo, y recuerden que a veces encontramos alimentos que están abombados, soplados, aunque no esté la fecha de vencimiento todavía vencida, debemos tener cuidado porque muy probablemente hay algún microorganismo ahí. La etiqueta no debe separarse del envase. La información se debe leer de manera fácil, que debe estar en una letra que yo la pueda ver, que debe ser visible. Si lleva envoltura adicional, esa envoltura debe permitir que yo pueda ver la etiqueta. También debe haber el nombre y el contenido neto que se lea en la parte de adelante para que la gente lo pueda observar. Y llegamos a la resolución 0810 de 2021,
que es la que nos habla del etiquetado frontal. Entonces, ella establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado frontal que deben cumplir los alimentos. Ojo, ese etiquetado frontal tiene unas condiciones. Esa resolución nos pide que la etiqueta proporcione información del contenido nutricional de los alimentos para que el consumidor pueda tomar una decisión. La información no debe describir o presentar información falsa que le haga creer a usted que es un producto que tiene algún tipo de nutriente. O sea, si lo tiene, debe poderse certificar y si no, no lo deben escribir. La información debe dar a conocer la cantidad de nutrientes. Ustedes siempre miren las etiquetas por detrás, así como está acá en esta imagen, por detrás siempre tiene el contenido nutricional. Lo que se diga que tiene nutrientes, alto en proteína, alto en calcio, alto en vitaminas, debe tener una evidencia científica, porque si no, van a tener problemas con las autoridades competentes. Toda la información presentada en la etiqueta debe ser completa, veraz, verificable y que no me vengan a engañar aquí a los consumidores porque eso no se permite. La resolución es muy clara. La información no se debe contraponer a los hábitos alimenticios, o sea, consuma este producto que tiene alto contenido de sal, azúcar, grasa, porque es lo mejor que puede haber para su salud. Y ustedes saben que esos productos en exceso no son saludables, entonces no puede ir en contra de los hábitos saludables. ¿Qué dice el etiquetado frontal? Entonces, nos dicen sello de advertencia. ¿Cuándo se usa? Cuando un producto sea alto en azúcar o alto en sal o alto en grasa saturada. Entonces, inicialmente se estaba trabajando la forma del círculo y en color negro, pero ahorita está a nivel mundial se trabaja el hexágono, entonces ya se están haciendo los cambios para que sea el hexágono. ¿Cuándo debemos tener esto en la etiqueta? Cuando el producto, de acuerdo a una tabla que tiene la resolución, tenga más contenido de sal o de azúcar o de grasa que la que está establecida en esa tabla. Entonces, ¿qué nos dicen? Ojo, ¿dónde van a colocar ese sello? En la parte de atrás donde no se vea de pequeñito. Me dicen, no señora, eso se coloca adelante en color negro y tiene un tamaño específico. No es como usted quiera, es el tamaño que está establecido para que el consumidor lo pueda ver. Y él sabrá, bajo su responsabilidad, si lo consume o no lo consume. Pero así como hay un sello de advertencia, que es cuando es alto en azúcar, en sal o en grasas, también tenemos el sello positivo. Y este sello positivo ya lo encontramos en algunos alimentos, lo he visto mucho en pastas alimenticias. ¿Qué es ese sello positivo? Ese sello positivo lo podemos colocar cuando el alimento cumple con todos los parámetros de la resolución, o sea, no es alto en grasa, no es alto en sodio y no es alto en azúcar. Entonces, ahí podemos colocar este sello positivo. Y este sello positivo nos dicen, puede ser en color azul o puede ser en color negro. Si quiere, revisen las pastas. Hay una pasta de una marca especial que ustedes la miren, los espaguetis y en todos los productos he visto que tiene ese sello positivo. ¿Qué es ese sello positivo? Garantía de que el producto está dentro de los parámetros establecidos y que no tiene exceso de grasa, ni exceso de azúcar, ni exceso de sal. Y la ley 2120 de julio de 2021, que les decía yo que habla de entornos saludables, tiene un capítulo, el artículo 5, que habla del etiquetado frontal de advertencia y nos dice que todos los alimentos que sean altos en grasa o azúcar o sal deben tener ese sello de advertencia. Este es el hexágono que les estaba mostrando. Entonces, ojo, que solamente es alto en azúcar, debe colocarlo. Que solamente es alto en sal, debe colocarlo. Que solamente es alto en grasa, debe colocarlo. O que es alto en dos de las tres cosas, también debe colocarlo. O en las tres cosas también se debe colocar. Y nosotros como consumidores tomamos la decisión si compramos y consumimos este producto o no lo consumimos. Ya después de haber hablado esto y haber explicado qué es
que debe tener la etiqueta, ¿cuál es la actividad que vamos a realizar? Entonces, ustedes van a seleccionar una etiqueta de un producto que sea alimenticio. Tiene que ser alimento. Y va a identificar que se cumplan las condiciones de rotulado que vimos acá. O sea, todo lo que dijimos que debía tener la etiqueta. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, por decir algo, yo tengo acá este yogur. Entonces, yo hago una flechita y digo, aquí está el nombre del producto. Acá está otra flechita y digo, acá está el contenido neto. Acá está el contenido nutricional. Hago otra flechita y voy identificando cada uno de los componentes que vimos que debe tener la etiqueta. Les repito, debe ser de un alimento. Entonces, ustedes ya saben cómo lo van a hacer. Cogen la etiqueta, le toman la foto y van señalando, si quieren la colocan sobre una hoja y señalan y me colocan el nombre de qué es lo que tiene la etiqueta. Entonces, el contenido neto, la dirección, el nombre del producto, conserves y refrigerados si lo tienen, ¿cierto? Otra manera de hacerlo es con un archivo en Word o en PowerPoint, que les queda más fácil, y me colocan ahí las flechitas y me envían la foto, el archivo al grupo de WhatsApp. O toman la foto, que también lo pueden hacer de esa manera. Y me envían la información al WhatsApp. Entonces, es importante que utilizar empaques que sean amigables con el medio ambiente. Ya estamos llegando al final de nuestro curso, solo nos queda una clase. Los quiero invitar a las personas que me están debiendo actividades que se coloquen al día. Nuevamente les compartiré el cuadro donde está cómo van ustedes. Y ya el sábado tenemos nuestra última clase, terminaremos nuestro curso y miraremos quiénes se pueden certificar. Recuerden que para certificarse deben entregarme todas las actividades, que son 10. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en nuestra próxima clase. Gracias.